De estar vivos y de estar reunidos con libertad en tu nombre en este lugar. Quiero pedirte que bendigas tu palabra, Señor, que ella pueda fluir con libertad cada uno de nuestros corazones y que haga su trabajo y su propósito, Padre. Úsame como herramienta tuya para bendecir a cada uno de mis hermanos y bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes saben que la semana pasada, mejor dicho, la pastora Georgina predicó acerca del plan divino y de lo importante de conocer la importancia de conocer nuestra identidad como parte de ese plan, ¿verdad? Hoy yo quiero hablarles acerca del proceso de autodescubrimiento que viene en nuestra vida cuando Cristo se nos revela como Señor y Salvador. Voy a pedirles que los que tienen Biblia a mano puedan abrir su Biblia en Mateo 16. Yo voy a leer desde los versículos 13 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios, dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a sus discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Como les venía diciendo, tener una identidad en Cristo es algo sumamente importante, pero cuando se da ese milagro, porque realmente que Cristo nos sea revelado personalmente es un milagro, ¿sí o no? Yo les decía a mis hermanos del servicio anterior que una revelación es, por ejemplo, cuando van a inaugurar una estatua o un busto de un personaje importante, en el día de la revelación, de la inauguración, está tapado con una especie de tela, con una manta, y la revelación ocurre cuando esa manta es quitada y la gente ve por primera vez ese busto o esa estatua. El milagro de conocer a Cristo es algo similar. Resulta que en cierto modo, todos conocemos a Cristo por referencia, ¿sí o no? ¿Quién no ha escuchado acerca de Cristo? Es una cosa improbable, ¿verdad? Sobre todo aquí en nuestro país. Todo el mundo por tradición ha crecido en el catolicismo, pero siempre las personas han escuchado a Cristo. Pero hay una diferencia radical entre conocer a Cristo, conocer a alguien por referencia y conocerlo en persona, ¿sí o no? A muchos de ustedes yo los he visto con mucha frecuencia, pero con muy pocos he tenido un contacto más cercano. Yo puedo decir que los conozco de vista, pero solo puedo considerar cercano a aquel con el que he tenido más intimidad. Y igual pasa con Cristo, o sea, ¿qué pasa cuando una persona descubre a Cristo? Cuando acepta al Señor como Señor y Salvador, es cuando una persona se da cuenta de que Cristo murió en la cruz por ti, o sea, que ese sacrificio es algo personal, que te ama, que vino a cambiar y a transformar tu vida, a sacar tu verdadero potencial. Y todo eso ocurre como un milagro. Muchas veces las personas que hemos llegado a Cristo sabemos que vez tras vez el Señor ha ido como generando una inquietud en nosotros espiritual, ¿sí o no? Pero llega un momento en que esa inquietud es quitada cuando nos damos cuenta que la respuesta es Cristo. Cuando yo era niño, vengo de un hogar católico y en mi casa habían crucifijos con un Cristo sufriente, pues crucificado, valga la redundancia. Y yo eso... O sea, de niño me generaba curiosidad. Yo decía, siempre me planteaba esa pregunta, ok, ese es Cristo, pero ¿por qué está sufriendo? O sea, ¿de qué valió eso? En la mente de un niño, pues siempre surgen esas preguntas. Y el día que yo verdaderamente conocí a Cristo como Señor y Salvador, entendí por qué Él estaba ahí, o sea, cuál era el significado de eso, y eso vino a transformar mi vida por completo. Ahora, aquí vemos un pasaje donde Jesús llega a un lugar específico que se llama Cesarea de Filipo y Él lleva a sus discípulos a ese lugar. El contexto en el que está este pasaje es muy importante porque revela el sentido de la palabra. Cesarea era una ciudad gentil donde no habían judíos que estaba dedicada al César.
¿Ok? Entonces Jesús se lleva a sus discípulos a ese lugar porque mientras él estaba en Judea, la gente lo perseguía, ¿sabes? La gente estaba siempre rodeándolo, no lo dejaban descansar, no lo dejaban quizás tener un momento a solas con sus discípulos. Entonces ellos se desplazan y llegan a este lugar y Jesús tiene ese momento a solas. Entonces Jesús ya le quedaba poco tiempo de paso, de ministerio, y estos hombres habían estado conviviendo con Jesús todos los días durante un periodo de aproximadamente 2 años y medio, quizás, o un poco más. Y Jesús necesitaba pues saber si esos hombres que estaban tan cerca de él sabían realmente quién era él y qué era lo que había venido a hacer, porque era una cuestión de que aunque Jesús muchas veces les dijo a ellos, mira, yo he venido a morir, he venido a dar mi vida, el sentido de eso que él les decía no era muy claro para ellos. Pero ya quedaba poquito tiempo de ministerio y Jesús necesitaba tener la certeza de que ellos iban a poder darle continuidad al ministerio que él venía haciendo, al trabajo que venía haciendo. Entonces él se los lleva a ese sitio y les va a hacer esta pregunta, pero se las hace de manera indirecta. Él les empieza preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando él dice el Hijo del Hombre se refiere a él mismo, ¿no? Y ellos le empiezan a decir, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista, Herodes le había mandado cortar la cabeza y en ese tiempo la gente decía que Juan el Bautista iba a volver a vengarse, ¿no? Entonces, como las señales que hacía Jesús eran cónsonas, pues, o parecía a la de Juan el Bautista, algunos decían que era Juan el Bautista. Otros decían que eran el profeta Elías o el profeta Jeremías. Y esas comparaciones o esas perspectivas que la gente tenía de Jesús, o sea, no eran denigrantes, al contrario, le daban cierta relevancia porque no se había escuchado profecía durante 400 años, había habido un silencio de Dios y reconocer que a Jesús como uno de esos grandes profetas era darle un puesto de relevancia. El problema era que aún esos puestos de relevancia se quedaban cortos porque Jesús no era ninguno de esos profetas, Jesús era el Mesías mismo, ¿no? Ellos reconocían a Jesús como el precursor del Mesías, en otras palabras, pero no como el Mesías. Entonces Jesús se los lleva a ese lugar y en ese lugar era como que más notorio lo que él quería preguntarle, porque era un lugar lleno de paganismo. En ese lugar habían muchos templos dedicados a Baal, había muchos templos a los dioses griegos y había un templo enorme de mármol blanco que se veía desde cualquier punto de la ciudad dedicado a César como el dios y el emperador. Entonces Jesús se pone ahí en contraste con todos esos dioses de mentira, con todos esos dioses falsos y le pregunta a sus discípulos, ajá, ¿y quién dice la gente que yo soy? O sea, como poniéndose pues en contraste, valga la redundancia. Cuando él le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro toma la vocería, Pedro sale adelante y le dice, yo creo que usted es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y eso detonó una situación preciosa ahí. Porque dice Jesús, eso que acabas de decir, no lo dices por tu inteligencia o por tu capacidad y tu sabiduría, eso lo dices porque Dios ha cometido ese milagro de darte esa capacidad de ver eso en mí. Y inmediatamente que Pedro manifiesta quién representa a Jesús para él, Jesús le manifiesta a Pedro quién es Pedro para él y le dice, tú, Simón, hijo de Juan, eres Pedro, que significa roca. Y empieza a soltar una palabra profética que muchas veces ha sido tergiversada, pero que quizás quiero aclararlo un poco en esta mañana. El catolicismo dice que Pedro es el padre de la iglesia, que Pedro es el dueño de las llaves. Por eso la gente dice, San Pedro no te va a abrir la puerta del cielo, porque él dice, yo te daré las llaves del cielo. Pero está hablando en sentido figurado. Primero, cuando él dice, sobre esta roca edificaré a mi iglesia, lo dice Jesús, no se refiere a Pedro como persona, sino se refiere a dos cosas. En primer lugar, a la fe que manifestó Pedro al reconocer que él era el Mesías. Amén. Es un asunto de fe decir, tú eres el Mesías, porque ciertamente Jesús había estado caminando con ellos, comiendo con ellos, y ustedes saben que es más difícil ver el potencial de la gente que uno tiene muy cerca, ¿sí o no? O conocerla realmente, porque hay muchos prejuicios, muchas cosas que pueden surgir. Y la otra es que Jesús en una ocasión dijo, yo soy la piedra desechada por los edificadores que ha venido a ser la piedra principal, donde se levanta todo este templo espiritual que es la iglesia. Estoy parafraseando un poco. Entonces él está diciendo sobre la fe de Pedro y sobre mí, como pilar principal de la iglesia, levantaré la iglesia y las puertas del Hades, o sea, la maldad no podrá
hacerla sucumbir, y le dice a Pedro, yo te daré las llaves. En cierto modo le está diciendo, tú vas a ser el mayordomo. A quien tú le permitas entrar, pues va a entrar, y a quien tú le permitas salir, va a salir, y lo dice como una palabra profética, porque sabemos que Pedro tuvo un papel muy primordial en los inicios de la iglesia. Cuando la iglesia de Cristo empezó, una vez que Cristo resucitó, la iglesia estaba reservada para los judíos que conocían a Jesús. Cuando empieza Pablo su ministerio y empiezan a añadirse los gentiles, los judíos sentían recelo hacia que los gentiles fueran cristianos, ¿no? Parte de la fe cristiana. Y Pedro tuvo que, a pesar de que Pedro al principio se resistió a que la gente que no era judía fuese cristiana, a Pedro le tocó llamar a un concilio y decirle a los demás que tenían que permitir que el que se convirtiera, al que el Espíritu Santo llegara, tenían que darle la oportunidad de ser cristiano. Entonces a eso se refería proféticamente Jesús con lo de las llaves. O sea, Pedro desempeñaría un papel importante como uno de los primeros de los primeros establecedores de la iglesia, pero no es que sobre Pedro como persona estaba establecida la iglesia. Amén. Les aclaro eso pues porque siempre es una duda que puede surgir. Ahora, lo importante es que Cristo, una vez que Pedro reconoce por fe eso en Cristo, Cristo le dice a Pedro quién es en esencia. Y en eso quiero enfocarme mucho este mensaje, porque yo le puse por título Descubriéndonos en Cristo, porque en realidad uno se descubre en Cristo, y ya les voy a explicar por qué. Ahora, sabemos que al conocer a Dios, nosotros, cuando nosotros conocemos a Cristo como Señor y Salvador, cuando ocurre ese milagro, nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos. Quizás usted me diga, pero ¿cómo es eso? Si yo tengo, 40, 50 años, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no me conocí a mí mismo, sino que cuando llego a Cristo es que me empiezo a conocer? Ya les voy a explicar por qué. Vamos a reconocer algo. Como seres humanos somos moldeados por las circunstancias, ¿sí o no? Muchos de nosotros, las circunstancias que hemos atravesado durante nuestra vida nos van moldeando y van definiendo quiénes somos como personas, pero la sociedad aparte nos impone la tarea de tener que encajar. ¿Es o no es? Para que nos consideren normal. Si socialmente no encajamos, entonces la gente nos execra, somos anormales. Entonces muchas veces, tanto nuestras circunstancias externas, que van moldeándonos como personas, como esa necesidad de encajar, hacen que nosotros tengamos que asumir un personaje para poder seguir adelante. Entonces, sin darnos cuenta, antes de tener a Cristo en el corazón, vamos tratando hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser personas que los demás acepten, por ser personas que lleguen a cierto nivel de éxito, por ser personas que puedan desempeñarse en medio de la sociedad. Y para eso hacemos muchas concesiones. Para eso renunciamos en muchos aspectos a lo que somos en esencia. Entonces asumimos opiniones, comportamientos y actitudes que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente somos. Muchas veces esas opiniones, esas actitudes, esos comportamientos son los que en un momento nos llegan a un punto de quiebre y llegamos al principio. ¿Cuál es el principio? La necesidad de tener que conocer a Cristo. Amén. Porque Cristo siempre nos busca. Vamos a estar conscientes de eso. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes de la necesidad que tenemos de Cristo, muchas veces a través de las dificultades. Pero gloria a Dios por las dificultades, y las dificultades son las que van a permitirnos a nosotros llegar a este punto en que vamos a descubrir quiénes somos en esencia. Amén. ¿Y por qué les digo esto? Mire, ¿quién más capacitado que el creador de algo para definir para qué sirve algo? Si yo creé la computadora, yo soy el que tengo que enseñarle a los demás para qué sirve una computadora. Soy el que tiene que escribir un manual para que las personas sepan cómo usar la computadora. Entonces Dios es el creador del universo, ¿verdad? Y es nuestro creador. ¿Quién más capacitado que Él para decir cuál es nuestro verdadero potencial? Por eso tenemos un manual, que es la Biblia, para poder aprender y crecer y ser espiritualmente mejores. ¿Amén? Ok, entonces sabemos que eso es así. Lamentablemente tenemos que encajar y necesitamos salir adelante y hacemos concesiones y somos personajes. Lamentablemente pasa algo. Como les venía diciendo, hay gente que viene a la iglesia porque está atravesando un proceso de dificultad. Entonces, al llegar aquí, nos encontramos también con algo. Hay unos modismos y unas formas como unos estándares de comportamiento aquí también, ¿sí o no? Entonces llegan las personas que tienen una real carencia
¿verdad? Y lo que necesitan es a Cristo. Pero muchas veces, como están tan acostumbrados, no estoy juzgando, simplemente estamos viendo las cosas, la perspectiva de las cosas. Entonces llegan las personas aquí, tienen una necesidad, quieren que su vida cambie, y han visto o han sabido de personas que al llegar a Cristo han cambiado, ¿verdad? Pero llegan a este lugar no con la premisa o no con la intención o no con el claro conocimiento de que vienen a conocer a Cristo, sino de que vienen a solucionar un problema. Entonces, lamentablemente, la persona que ya está acostumbrada a vivir un personaje ve que aquí la gente cierra los ojos, levantan las manos, se arrodilla y dice, ok, eso así debe ser más o menos aquí. Sí, sí pasa o no pasa. Entonces, para volver a encajar en un lugar como la iglesia, empiezan otra vez a ser un personaje y entran en lo que nosotros llamamos religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? El hacer las cosas sin entender el significado de las cosas. Porque cada una de esas expresiones, el levantar tus manos, el cerrar los ojos, no están mal, pero son cosas espontáneas que el Espíritu genera en ti. No cosas que tú aprendiste porque viste a los demás hacer. Pues son cosas que Dios te estimula a hacer. Amén. Y aquí tienes la libertad de hacerlo sin que nadie te critique. No la necesidad de hacerlo para que no te critiquen. Amén. Siempre que haya orden y que no perturbes a todos los demás, tienes la libertad de hacerlo. Entonces, venimos a este punto y nos decimos, wow, ¿y entonces cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a descubrir quiénes somos? Bueno, lo primordial y lo más importante es que entendamos que hay un milagro de por medio, y es que necesitamos nacer de nuevo. Y usted dice, ok, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Usted nace de nuevo espiritualmente. El día en que usted dice, reconoce que usted necesita a Cristo y que Cristo fue el que murió en la cruz por ti, ¿verdad? Tú dices, ok, Él murió y resucitó, está vivo y Él viene a darme algo nuevo. Y eso se te abre así ante tus ojos y tú dices, wow, yo quiero seguir a Cristo. Ahí ocurrió un primer milagro. Fuiste capaz de reconocer a Cristo. Junto con ese milagro, que tú reconoces a Cristo, porque dice la palabra que tú confiesas eso con tu boca y lo crees con tu corazón. O sea, tú le dices a Cristo, yo creo en ti, y cuando tu corazón lo cree en realidad, ahí ocurre un segundo milagro, que es el nuevo nacimiento. ¿Y qué es eso? Todos tenemos un alma, ¿okay? Un cuerpo, un alma y un espíritu, pero nuestro espíritu está ahí, cabizbajo. Cuando ocurre ese milagro, nuestro espíritu es reconectado con Dios. Y ese vínculo vital con el Señor nos trae una nueva vida. Una nueva perspectiva de lo que Dios va a tener con nuestra vida, cuál fue nuestro diseño y nuestro propósito original. Amén. Ok. Entonces, cuando estamos reconectados con nuestro Creador nos puede decir, mira, te lo va a decir individualmente, personalmente, mira, esto que tú has venido haciendo, lo que tú has venido viviendo y la forma en que te has venido comportando, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo diseñé en la eternidad. Y se activa un proceso de descubrirnos a nosotros mismos y descubrir el potencial que Dios puso en nosotros para que seamos personas plenas, para que seamos personas llenas de la paz de Dios, para que seamos personas que podamos impactar también nuestro entorno siendo nosotros mismos. Qué genial eso, ¿sí o no? Dale un fuerte aplauso al Señor. Diciéndoles esto, pensaba en lo siguiente: la gente siempre quiere distinguirse, ¿es o no es? La gente lucha por distinguirse. Y la gente piensa que distinguirse se limita a una forma de vestir o qué sé yo. Pero en realidad cuando tú descubres cómo eres, porque Dios te lo va revelando, tú te vas a distinguir y vas a tener la seguridad de ser tú mismo sin importar tanto que la gente te critique, sin importar tanto la aprobación de los demás. Porque lo más importante para una persona que ama al Señor es la aprobación de Dios. ¿Es o no es? Y qué peso enorme nos quitamos de encima cuando nuestra prioridad es agradar a Dios y complacer a Dios y no a complacer a todo el mundo que nos rodea. Porque ¿saben qué cosa es bastante difícil? Tratar de complacer a todo el mundo que está a nuestro alrededor. Sumamente difícil. ¿Es o no es? ¿Cuántos han luchado con eso? Yo creo que todos. Dios te quita una carga enorme cuando tú dices, ok, es que yo soy así, es que tú me creaste así, y empieza todo un proceso de autodescubrimiento. Pero lo que quiero que entiendan es lo que dice en 2 Corintios 5:17. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
Ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya es todo nuevo. Amén. Entonces, como ya todo es nuevo, hay una actividad que hacer. ¿Y cuál es esa actividad? Conocer quiénes somos como nuevas criaturas. Amén. Ahora, quizás tú me digas, bueno, pero es que yo ya conocí a Cristo y yo ya sé quién soy en Cristo. Déjeme decirle honestamente que yo creo que no es tan sencillo como eso. Yo creo que es un proceso que te va a llevar toda la vida. ¿Es o no es? Dice, bueno, a medida que vas avanzando en el proceso, vas siendo más honesto contigo mismo y vas diciendo, no, si es verdad, esto es así o esto es así, te vas sintiendo más descargado, vas sintiendo más tranquilidad, porque sabes quién eres. Pero en el fondo es un proceso que tiene sus altos y sus bajos y que vas a estar desarrollándolo durante toda tu vida. El detallazo está, y mi intención está en este mensaje, en que empieces. Porque yo también reconozco que hay personas que tienen mucho tiempo aquí y nunca se han propuesto hacer eso. Y no quiero señalarle, porque verdaderamente todas estas cosas son cosas que el Espíritu Santo te revela a tu corazón. Pero si tú no te dispones, porque hay una parte que hace Dios y otra que hacemos nosotros. Lo primordial es disponerte y decirle a Dios, ok, Dios, entiendo que hubo un milagro, que tú me hiciste una nueva criatura, enséñame quién soy. Y para eso hay que estar dispuesto, para poder dejar que Dios nos enseñe quiénes somos. Amén. ¿Cuántos quieren saberlo? Ah, sí, hay algunos que quieren saberlo, gloria a Dios. Sí, es importantísimo, porque entonces estaríamos desperdiciando no solo nuestro tiempo, sino el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Pero eso no va a llegar así por inercia, eso no va a caer, hay una parte, un trabajo arduo que tenemos que hacer. Ahora, ¿en qué consiste esto de ese proceso de descubrirnos en Cristo y atrevernos a ser genuinos? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que es un proceso, y un proceso lleva tiempo y lleva esfuerzo, ¿sí o no? Entonces, si ya empezaste en ese proceso, puedes saber que, ok, el nuevo nacimiento es un milagro, pero para poder descubrirnos quién somos en Cristo necesitamos estar dispuestos a descubrirnos y confrontar lo que eso implica, porque descubrirnos en Cristo es un proceso agridulce. Es dulce por un lado y es agrio por el otro, ya se lo explico. Cuando Pedro, ¿saben que Pedro fue el que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y los que hemos leído los evangelios y conocemos un poquito lo que Pedro dijo, lo que Pedro hizo, nos damos cuenta que ese Pedro a quien Dios le dijo, mira, tú vas a ser el mayordomo del cielo, también tuvo un arduo proceso de transformación, ¿sí o no? Pedro en una ocasión le dijo a Jesús, no seas tan duro contigo mismo, ¿cómo tú vas hasta a irte a una cruz? ¿Tú estás loco? No, yo no voy a permitir eso. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? A ver si alguien sabe. Apártate de mí, Satanás. Pero Pedro dijo, cuando Jesús le dijo, mira, yo estoy destinado a ser clavado en un madero y no sé qué, Pedro le dijo, ¿qué? Usted está loco. Yo no voy a permitir eso. ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No eres tú, es Satanás que me está hablando a través de ti. No es que le dijo Satanás a Pedro, sino que en la perspectiva humana de Pedro decía, no, Jesús se volvió loco, estamos haciendo todo esto para que se deje clavar en una cruz, porque él no entendía el sentido espiritual de lo que iba a ocurrir. También vemos un Pedro que dijo, bueno, si tú vas a morir, vamos hasta las últimas consecuencias contigo. Y el día que apresan a Jesús le dice, epa, tú no eres uno de los galileos que andaba con él. Yo ese tipo no lo conozco. 3 veces Pedro lo negó. 3 veces Jesús se encontró con él después de resucitar y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la tercera vez se entristeció, pero Jesús estaba resarciendo esa negación que él le había hecho. Entonces Pedro mismo es un buen ejemplo para que entendamos que este proceso tiene sus altos y sus bajos y que requiere de un esfuerzo personal, ¿sí o no? Pero hay que empezar por algún sitio. Y el primer paso es el siguiente. El primer paso es deshacernos de todo lo que las personas dicen o han dicho de nosotros. Nosotros venimos arrastrando un lastre tremendo desde que somos unos niños. Y es que nos ha tocado escuchar tantas cosas, nos ha escuchado asimilar tantos prejuicios. ¿A cuántos nos le han dicho, tú eres un flojo, o tú eres una floja, tú eres un inútil, tú no sirves, eres una carga?
muchos nos ha tocado escuchar cosas tan duras y tan difíciles como es. ¿Sí o no? Pero si necesitamos redescubrirnos en Cristo, necesitamos voluntariamente dejar todo eso a un lado. Necesitamos ahora descubrir qué es lo que Dios dice de nosotros, porque eso es lo verdaderamente importante. La gente te puede decir flojo, te puede decir mentiroso, te puede decir lo que sea, pero tú no puedes seguir arrastrando todo lo que la gente dice de ti o todas las expectativas que las personas tienen acerca de ti, tú no has podido cumplir, porque las personas siempre nos van a juzgar. ¿Es o no es? ¿Cuántos de ustedes no han sido juzgados? ¿Cuántos nos hemos sido juzgados? Yo he sido juzgado. Y he tenido, igual que muchos, o que todos, que arrastrar complejos y dificultades porque la persona, si eres gordo es porque eres gordo, si eres esto es porque eres esto, si eres aquello. Sí. Pero qué liberador es cuando nosotros entendemos que Cristo, a pesar de todas esas cosas que los demás pueden llegar a considerar debilidades en nosotros, Él nos ama igualito. Amén. Ahora, tenemos que entonces librarnos de todos esos prejuicios y de todos esos preconceptos y debemos también cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Porque si hacemos las cosas siempre igual para complacer a los demás, entonces nunca vamos a poder llegar a avanzar en este proceso. Debemos descubrir también quiénes somos en Dios, porque realmente en Dios somos algo y tenemos que descubrir nuestro nuevo nombre. ¿Sí o no? Pedro era Simón, ¿y qué le dijo Jesús? Tú eres Pedro, que significa roca. Abraham, ¿qué le dijo Dios? Ahora serás Abraham, padre de multitudes. Y como te llames tú, sea cual sea el nombre que tus padres te han dado, tienes que saber que Dios también te ha dado un nombre nuevo. Y tienes que proponerte descubrir cuál es ese nombre nuevo y qué significa ese nombre nuevo que Dios te ha dado. Porque el nombre determina en gran grado quiénes somos. Jacob era el suplantador, ¿verdad? El que hizo trampa para tomar la primogenitura de su hermano. Y Dios le llamó Isaac, ¿sí? Padre de naciones. Israel, padre de naciones. Ahora, cada uno de nosotros tiene un nombre nuevo. ¿Tú lo sabías? En el Señor. ¿Cuántos han descubierto cuál es ese nombre que Dios les ha dado? Entonces ahí tenemos una tarea, ¿sí o no? Dios tiene un nuevo nombre para nosotros. Él le dijo a Pedro, tú eres Pedro, eres una roca. Ya no eres Simón, ahora eres una roca. ¿Qué serás tú? ¿Qué seré yo? Ahí hay una tarea que hacer. Pero para poder descubrir nuestro nuevo nombre tenemos que acercarnos más a Dios, preguntárselo a Dios. Y dejar de escuchar lo que las personas dicen que somos. ¿Amén? Ok, entonces ese era el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios dice de nosotros, necesitamos leer la Biblia. Pero necesitamos leer la Biblia no como un ejercicio intelectual, porque ese es el problema. Muchas veces la gente le da fastidio leer la Biblia porque cree que es un ejercicio intelectual. O sea, cree que tú vas a la Biblia a estudiarla como que si estás estudiando matemáticas o cualquier otra cosa. No, tenemos que cambiar nuestras perspectivas al acercarnos a la Biblia. Porque no nos acercamos para ser más inteligentes, nos acercamos para poder ver un reflejo de nosotros en ella, amén. Entonces tenemos que aprender a usar la Biblia como un espejo. ¿Cómo así? Claro, como un espejo que refleja en primer lugar el amor de Dios hacia nosotros. Cuando tú lees la Biblia, te vas dando cuenta que Dios te ama. ¿Es o no es? Y a través de la vida de muchas de las personas que están ahí, te das cuenta que con sus virtudes y con sus defectos Dios las transformó y hizo grandes cosas a través de ellas. Y exactamente lo mismo es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por otro lado, también la Biblia tiene la capacidad de reflejar lo desechable que hay en nosotros. Entonces, a medida que la leemos, nos damos cuenta que hay cosas de nosotros que a Dios no le agrada. Y Dios nos da la oportunidad de identificarlas y de deshacernos de todas esas cosas, de tomar decisiones para lograr ser más agradables a Dios. Entonces es elemental que nosotros podamos usar la Biblia con esa perspectiva, no con la perspectiva de hacernos eruditos ni más inteligentes, sino con la perspectiva de saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque muchas personas no están descubriéndose en Cristo porque hay una apatía enorme por la Biblia. Amén. Porque si tú esperas de un domingo a otro domingo para venir y escuchar 5 o 10 versículos que el predicador
lee y después los explica, entonces te estás perdiendo de una cantidad de palabras y de tiempo que te va a poder definir de una forma más rápida, ¿no? No es lo mismo hacer un edificio si nada más echas bloques el domingo, a que si echas bloques desde el lunes hasta el domingo. ¿Es o no es? Entonces tú dices, pero ¿por qué Dios no hace esto conmigo? ¿Por qué Dios no logra aquello conmigo? ¿Por qué no concreto esto? Básicamente es porque tienes una raquítica relación con Dios. Dios siempre ha querido echarte adelante, pero Dios no te va a empujar para que vayas adelante. Amén. Entonces el problema, la culpa no la tiene Dios. La cuestión es que nosotros somos apáticos y en la medida que no queramos, que no nos interesen esas cosas, pues bueno, ahí nos vamos estancando. Pero yo te digo algo, a mí me interesa mucho saber qué es lo que Dios, cómo Dios me diseñó, qué tiene Dios para mí. ¿Por qué? Porque esos planes estoy consciente de que son 10,000 veces mejores que los que yo pueda hacer. ¿Es o no es? Entonces, en la medida que tú vas descubriendo eso, te vas descubriendo a ti mismo y tú dices, wow, Señor, ¿en serio? ¿Tú crees que yo soy capaz de eso? Tú me vas a poner a hacer eso. Pero saben que al final del día, cuando vas a tu cama, cierras tus ojos, sientes una gratitud, ¿sabes? Y una paz tan grande, porque te sientes útil, porque sientes que tu vida tiene un propósito, un sentido, porque no te vas así como que, bueno, ¿y para qué nací yo? Lamentablemente mucha gente se va todos los días a su cama sin saber para qué nacieron. ¿Es o no es? Entonces a nosotros Dios nos dio el privilegio de saber para qué nacimos y por qué no vamos y arrebatamos eso con valentía. Uy, se quedaron muy serios. ¿Usted cree que eso debe ser una prioridad, sí o no? Por eso yo siento una gran responsabilidad al pararme aquí y predicarles esto. No es para echarle un sermón, un regaño, no. Es para que ustedes puedan tener un gozo que les salga por los poros de tal manera que esta broma se llene de gente, no porque esté llena, sino porque seamos contagiosos, porque nuestra vida sea un ejemplo tan impecable a seguir, que otros digan, bueno, ¿y cómo tú descubriste eso? Y tú simplemente manifiestes qué es lo que ha pasado en tu vida. Amén. Porque, bueno, o sea, haciendo un paréntesis, si la gente estudia la Biblia para... Cuando alguien le pregunta, ¿y en qué crees tú? Y vas y le sueltas aquella perorata de las cosas que te has memorizado. Pero qué bonito es que nos lean a nosotros. Y que nosotros por descarte sepamos cómo responder las preguntas, pero porque lo hemos vivido, no porque no lo sabemos de memoria. ¿Es o no es? Entonces, es importante que ese segundo paso, que es descubrir a Dios, leyendo la palabra y no solo como un ejercicio intelectual, se lo repito, sino como un espejo espiritual. Amén. Y otra cosa que quizás no les va a traer mucho, pero que es elemental, y es que el proceso nunca estará completo hasta que descubramos cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ese proceso nunca va a estar completo. Cristo dijo, yo soy la cabeza y ustedes el cuerpo, pues los miembros. O sea que si tú vienes a una iglesia, en teoría tú eres parte del cuerpo de Cristo y el que gobierna todas las acciones de lo que hacemos, el que nos motiva, el que piensa, el que planifica, el que hace todo, es Cristo, pero nosotros somos los órganos ejecutores, o sea, somos herramientas en sus manos, por decirlo de alguna manera. Entonces de repente tú tienes 10 años viniendo aquí y tú dices, bueno, yo me conformo pues con ir los domingos y recibir la palabra y entre semanas leer mi Biblia, pero ¿saben qué? Si tú quieres descubrir todo, pero absolutamente todo tu potencial, tienes que mostrar la disposición de integrarte a la iglesia como servidor de Cristo. Y tú me preguntarás, ¿y eso por qué? Porque ¿saben qué? Hay un misterio tremendo en eso, pero cuando tú te dispones a servir a Cristo, Dios empieza a sacar cosas de ti, de adentro de ti, de tu diseño original, que tú jamás te imaginarías que fueses capaz de hacer. Amén. Y ahora voy a tomarme el abuso de preguntarle a los que sirven, no quiero que volteen, pero yo quiero que ellos sí hablen en voz alta. ¿Es o no es así? Los que sirven al Señor en esta iglesia no han sentido que Dios ha sacado cosas de ustedes que ni se imaginaban. Señor no me deja mentir. Entonces, eso contribuye a tu proceso. ¿Sabes por qué? Porque te rompe muchas barreras que tú mismo te has puesto. Tú dices, pararme allá al frente, no, es que yo soy tímido. Mira, no hay un tipo más huraño que yo. A mí me gusta hablar con el que conozco, pero cuando yo me monto aquí, los doy a todos por conocido.
¿Por qué? Porque lo hago para Cristo, para honrarlo y glorificarlo. A mí eso es lo que me interesa. Amén. Entonces, tú dices, por ejemplo, o sea, porque quiero hacer que entienda esto. Tú dices, pero ¿qué voy a hacer yo ahí de ujier parado en la puerta? ¿Cómo glorifica eso a Dios? Hermano, usted no sabe la cosa que Dios está haciendo con el señor Alexis que está parado allá en la puerta. Entonces Dios dice, ¿tú quieres experimentar todo lo que yo he hecho en ti? Bueno, disponte bien abiertamente, porque es que en realidad, como dice la palabra, la mies es mucho y los obreros son muy pocos. Entonces, ¿quieres sacar hasta la última gota de tu potencial? Conviértete en un obrero de Cristo. Es una decisión personal, ojo. Es algo que tú vas a decidir, pero es una cosa que realmente nos hace falta para ir más allá. Ahora, claro, tú dices, pero es que yo no tengo la capacidad. Bueno, el Señor te capacita, porque en ti está el potencial, pero el Señor te va a capacitar. El Señor te va a ayudar a avanzar. Pero hay una cosa que se las quiero aclarar, para que no la malentiendan. Por ejemplo, yo digo, ok, yo quiero ser un servidor de Cristo. Usted se propone eso porque yo le acabo de decir esto. Yo quiero hacer algo para Cristo. Ahora le hago una advertencia, no haga planes. No diga, yo voy a servir a Cristo porque a mí me gustaría ser pastor, porque ya destruye la broma, la echas a perder. No puedes tener aspiraciones sí, porque no todo el mundo puede ser mano. Alguien tiene que ser oreja, alguien tiene que ser la nariz o el dedo del pie, ¿sí o no? ¿Y quién es el que está mejor capacitado para ubicarte en el lugar del cuerpo para el cual tú estás diseñado? No es Dios. Pero lamentablemente mucha gente dice, es que a mí lo que me gusta es eso, y yo lo que quiero es eso. Entonces coartan al Señor, porque probablemente metiéndose en el personaje lleguen, pero no cuajan. Sí, como cuando usted hace una gelatina, la mete en la nevera y la broma es un despropósito, ¿sí o no? Se ve sabrosa, pero cuando le metes la cuchara... Sí, tú dices, ¿y por qué esa persona pecó tan irremisiblemente? ¿O por qué hizo esto tan vergonzoso? ¿Por qué? Porque se propusieron lograr algo, pero eso no era lo que el Señor tenía para ellos. Entonces, es importantísimo que usted entienda eso. Usted dice, yo voy a servir a Cristo. ¿Dónde es que soy útil? Y Cristo dice, ven acá, aquí es que me eres útil, porque todos somos tratados. ¿Sí o no? Hasta el orgullo falso ese que tenemos, Dios nos da palo por el orgullo falso. Pero los procesos de Dios son maravillosos. Porque cuando tú pasas de una etapa a otra, todo el mundo se contenta contigo. Sí. Y tú dices, no, la gente se da cuenta de quién es uno. Y cuando tú pasas de un escalón a otro, ¡guau! Se gozan contigo. Pero si tú lo haces por tu esfuerzo, terminas generando envidia, competencia, etcétera, etcétera. ¿Me sigo con respecto a eso? Entonces, póngase a crecer y a servir y deje que Dios le diga, mira, usted es esto. Y gócese con lo que sea. Amén. Dele un aplauso al Señor. Porque nuestra aspiración debe ser que Dios nos nos encaje pues, en el lugar donde nuestro diseño le dé mayor honra, mayor gloria, ¿sí o no? Esa debe ser nuestra aspiración. Señor, ponme en el sitio donde lo que yo haga te dé mayor gloria. Amén. Porque nosotros no hacemos esto para agradarnos a nosotros mismos, lo hacemos para Dios. Y eso es lo que yo quiero que a usted le quede clarísimo. Su vida es para Dios, le pertenece a Dios. Y Dios no quiere frustrarte tus planes. Dios quiere que tus planes sean aún más maravillosos, pero que le den gloria a Él con lo que tú haces. ¿Sí? No importa lo que tú hagas. Lo importante es que cuando la gente te vea hacerlo, o cuando la gente te vea hacer tú mismo, diga, yo quiero ser como él o como ella, porque hay algo que está en él o ella que yo anhelo. Y eso que esa persona anhela es la presencia y el poder de Dios a través de su vida, el diseño de Dios en su vida. Ahora, hay 3 cosas que yo quiero que usted se lleve en su corazón de este mensaje, que son muy importantes. La primera es entender que Dios nos diseñó y nos creó teniendo en cuenta nuestros defectos y nuestras fortalezas para brindarnos una vida plena, pero para autodescubrirnos debemos conocer personalmente a Dios, no por referencia. Amén. Dios quiere que tengamos una vida plena, Él está muy interesado en eso. Pero usted no puede conformarse con decir, sí, yo conozco a Cristo. ¿Y cuándo te sentaste con Él?
No, bueno, fulano me ha dicho esto, el pengano me ha dicho lo otro. Porque así tú no conoces una persona. Tú conoces una persona cuando tienes intimidad o cercanía con esa persona. ¿Es o no es? Entonces, si tú estás aquí por primera vez y tú dices, bueno, yo sí sé quién es Cristo, pero si tú no has tenido un momento con Él, de persona a persona, entonces tienes que poder experimentar ese milagro. Amén. Los que ya lo han, ¿verdad que es real? Los que ya lo experimentaron. ¿Pasa o no pasa eso? Es una cosa inexplicable, pero tú sabes que te encontraste con Cristo en ese momento. Lo segundo es que descubrirnos en Cristo es un proceso que requiere tiempo y requiere también voluntad, y que tiene sus altos y sus bajos, pero que nos permitirá ser genuinos, libres de los prejuicios del entorno. ¿Qué es más sabroso que ser uno mismo? Nada. Pero hay un proceso para poder ser uno mismo, y es descubrir quién es uno en Cristo y librarse de todo personaje. No todo el mundo te va a querer o cuando tú eres tú mismo. Pero es que nosotros esa no debe ser nuestra aspiración, que todo el mundo nos acepte y nos quiera. Nuestra aspiración principal debe ser que nuestras acciones y nuestra vida sea agradable a Dios, ¿sí o no? Siempre nos van a criticar. Si tu termómetro de saber si estás o no creciendo espiritualmente es lo que los demás dicen de ti, puede a veces engañarte, ¿sí? Porque habrán personas que no entiendan los procesos que Dios está trayendo a tu vida y por qué dejas de hacer ciertas cosas, y te van a criticar. Entonces te queda a ti la duda, oye, pero ¿será que estoy haciendo bien o que estoy haciendo mal? Tenga la convicción de que si Cristo te está metiendo en un proceso, Cristo te va a respaldar en el resultado. Amén. Pues todo el mundo quiere el resultado antes del proceso, pero no funciona así. Cuando tú terminas el proceso y ves hacia atrás, tú dices, wow, sí, Dios tenía razón. Yo lo digo con certeza, Dios tenía razón, gracias, Señor. ¿Usted no lo ha dicho? ¿Sí? ¿Por qué esto, Señor? Si yo estaba así avanzado. Al final dice, sí, es verdad, Dios, esto era lo mejor. Que Dios lo conoce tan íntima y personalmente usted que sabe qué es lo que más le conviene. Amén. Y el proceso también es en varios niveles. El proceso se va a manifestar en nuestras interacciones con otras personas, en nuestra relación personal con Dios y también en nuestras acciones cotidianas. Usted se va a dar cuenta si se está autodescubriendo en cada una de estas cosas. Cómo es su trato con los que están a su alrededor. Cómo está actuando cuando nadie te ve. ¿Qué es lo que Dios representa para ti? Todas esas cosas te van a determinar tu crecimiento espiritual. Pero si tú no te propones autodescubrirte en el Señor, no lo vas a lograr. Amén. Y yo lo que quiero desesperadamente es que usted se proponga eso, más nada. Cuando yo me lo propuse tenía mis dudas, pero todavía sigo agradeciéndole a Dios porque no quiero dejar este proceso, aunque a veces sea difícil. Amén. Ahora, quiero volver a donde empecé. Voy a hablarle otra vez de Pedro para terminar. ¿Saben qué? Pedro asumió el riesgo de dejar todo y seguir a Jesús, porque desde el primer encuentro que él tuvo con Jesús, Cristo le manifestó que había un potencial superior en él. En Mateo, en el capítulo 4, 18 al 20, está el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de Jesús a Pedro? Pedro era un pescador exitoso, tenía botes y era muy productivo. Y Jesús iba caminando por la orilla y vio a Pedro y le dijo, hey, ¿sabes qué? Sígueme y te haré pescador de hombres. Y ustedes saben lo difícil, plantéenselo por un segundo. Imagínense que usted tiene una empresa exitosa, muy exitosa, y que un momento se aparece una persona X y te dice, mira, sígueme, porque lo que yo tengo para ti es mejor que eso. ¿Tú te lo piensas, sí o no? Pero, ¿qué cree usted que motivó a Pedro a dejar todo y a ir en pos de Cristo? Es que en el fuero interno, en lo interno, en el interior de Pedro, él sabía que estaba hecho para algo más que pescar. Y Jesús sabía que había eso en su corazón y le dijo, epa, sígueme y te haré pescador de hombres, no de peces, de hombres. ¿Y saben qué? Pedro, cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que Pedro tuvo siempre la valentía de exponerse y de equivocarse, ¿sí o no? Pedro es una parodia. Pedro ve que Jesús viene caminando sobre el agua. ¿Y qué hace Pedro? Yo quiero caminar también. ¿Qué hizo Jesús? Vente pues. Y Pedro dio su par de pasitos y por razones obvias, por ponerse a ver al entorno en vez de Jesús,
se hundió, pero experimentó sus 2 pasitos. Amén. Porque realmente, si tú quieres experimentar lo que Dios tiene para tu vida, tienes que asumir riesgos, ¿es o no es? Pedro tuvo experiencias tan tremendas con el Señor, que Pedro vio cuando Jesús se transfiguró y vio a Elías. Y él dijo: espérate, Señor, vamos a hacernos aquí unas chozas y nos quedamos a vivir con estos tipos porque no podemos estar en mejor condición. Y cuando usted ve la vida de Pedro, Pedro siempre metía la pata, siempre. Pero Pedro también experimentó una cercanía con el Señor tremenda. ¿Cuántos se convirtieron la primera vez que predicó Pedro abiertamente? A ver, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Ustedes creen que Pedro se sentía capaz de eso cuando estaba montado en el bote? Déjeme decirle algo. Después que él niega a Jesús, ¿sabe dónde lo fue a buscar a Jesús? En la orilla de la playa. Porque Pedro había regresado al comienzo a pescar. Y el Señor le preguntó 3 veces: mira, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo: Señor, tú sabes que yo te quiero. Y dice que la palabra que Pedro se entristeció porque se lo preguntó 3 veces. Pero Pedro es un tremendo ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay un mayor desperdicio que convertir nuestra fe en una actividad más. Y saben que con ser solo espectadores de lo que Dios está haciendo. Para poder ser más que espectadores hay que estar dispuestos a equivocarse. Hay que estar dispuestos a meter la pata. Pero hay que ir, hay que arrebatar eso que Dios tiene para nosotros. Y quiero terminar este mensaje con un desafío. Yo te desafío en el nombre de Dios a tomar el riesgo de descubrir tu potencial en el Señor. Eso es lo más importante. Porque Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas. Pero si tú no te lo propones, Dios no te va a obligar. Amén. Prefiero que seas como Pedro, a que simplemente digas: no importa, yo sigo tranquilo aquí, recibiendo lo que Dios tiene para mí. Mis queridos hermanos, hay mucho más. Y el sacrificio de Cristo vale mucho más, ¿sí o no? Entonces vayamos y arrebatemos eso en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar a ponerte sobre tus pies. Señor, te damos gracias por tu palabra. Quiero pedirte en especial, Señor, por cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que tú conoces absolutamente nuestro completo y total potencial. Y que es una necesidad para cada uno de nosotros descubrirnos en ti. Librarnos de todo aquello que pensábamos acerca de nosotros mismos y que otras personas nos dijeron. Y entender, Señor, cuál es nuestro verdadero potencial. Ayúdanos a vernos en la palabra como un espejo, a conocerte a ti. Ayúdanos a integrarnos a tu cuerpo y a poder hacer todo lo necesario para descubrir nuestro máximo y suficiente potencial, porque tú, Señor, has hecho todo lo demás. Dice la palabra que a los que lo aman, Él ha preparado todas las mejores cosas de antemano, incluso nuestras obras, para que pudiésemos andar en ellas. Así que ayúdanos a descubrir cada una de esas cosas y a tener la valentía de poder decir: ok, yo voy tras eso. Y de poder sorprendernos cuando tú nos promuevas de formas maravillosas. Cuando tú nos enseñes que en nosotros hay mucho más de lo que nosotros creemos. Cuando nos acostemos con el gozo y la paz de saber que fuimos útiles para nosotros, para nuestra familia, para la sociedad y para ti. Y que dejemos de intentar de agradarle a todo el mundo, Señor, y de cumplir las expectativas de todo el mundo, y que podamos entender cuáles son las tuyas y hacer un esfuerzo en pos de ti. Yo te pido por cada persona en esta mañana, te pido que le bendigas y que este propósito sea sembrado firmemente en sus corazones. Que cuando salgan de este lugar quieran descubrirse en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ofrécele un fuerte aplauso al Señor.